tardes. Nuevamente estamos aquí presentes para predicar y exponer una reflexión para el alma. ¿Sabía usted que nuestra alma, así como nuestro cuerpo físico, necesita comer, beber, dormir? Bueno, hacer muchas cosas, necesidades físicas. El alma y el espíritu también necesita escuchar la palabra de Dios. Es el alimento del alma. Y usted no puede vivir así como gente que su alma no come, ¿verdad? No, es necesario que alimentemos el alma. El pan del alma es la palabra. Y la palabra, ¿verdad? Es explicada según como usted la acepte, según como usted la escuche. Vamos a tratar en esta tarde, ¿verdad?, de predicarles el tema de semilla a árbol frondoso. Y está la cita bíblica en Mateo en el capítulo 13 y el versículo 31. Se lo voy a leer. Dice: otra palabra les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¡Qué belleza! El capítulo 13 de San Mateo nos habla de diferentes parábolas. Y cuando Cristo hablaba en parábolas, les hablaba a sus discípulos. Una parábola es una ilustración que se puede tomar, que tiene una interpretación o una verdad espiritual. Y podemos aplicar lo que se cuenta a lo espiritual y hacerlo entender. Porque Dios es el que nos está hablando a través. En este caso Jesucristo nos está hablando a través de parábolas. Y Él habla de la semilla de mostaza. Quiero decirles, y aquí lo dice, es la más pequeña de todas las semillas. ¿Sabe que cuando comenzamos el reino de Dios es como el árbol, como la semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo? La decisión de tomar y de plantar es personal. La siembra, la semilla, el grano de mostaza. Pero déjeme decirle algo. La semilla no se queda en semilla. La semilla debe de plantarse, regarse, cuidarse y luego ¿qué? Nace. Y cuando nace la seguimos cuidando y crece, va creciendo, va creciendo. Y dice aquí que la semilla de mostaza llega a ser el árbol frondoso donde aves vienen a refugiarse y se alimentan. Hermanos, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Por qué? Porque se comienza con alguien, con uno solo que crea en la palabra, con uno solo que conozca a Jesucristo como su Salvador. Hay una promesa en Hechos 4:12 que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabe? En la narración del carcelero de Filipo. Porque el carcelero dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo, y serás salvo tú y toda tu casa. El reino de los cielos es, como dijo Cristo, como el grano que comienza con una revelación del Espíritu y luego se va extendiendo, se va haciendo grande, se va creciendo. Pero alguien tiene que tomar la decisión de sembrar esa planta, de sembrar ese árbol, de sembrar una semilla. Debe ser personal y con la seguridad que allí nacerá algo y podrá llegar a ser grande sobre esta tierra. Cuando el sembrador siembra, tiene que tener en mente que para producir y alimentar a otros debe tomar una semilla, sembrarla y cosecharla. Y el reino de los cielos, hermano, lo estableció Dios sobre la tierra cuando Cristo vino y empezó a predicar. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre si no me acepta a mí. En realidad, hermanos, el reino de los cielos se fue extendiendo, hasta que este momento somos usted y yo y todos los que faltan por añadirse al reino de los cielos.
Sabe, es como un grano de mostaza. Pero bueno, también se habla de que la fe es como el grano de mostaza. Pero como yo digo, ¿verdad? Algunos han decidido quedarse como granos. Quedarse ahí y no crecer y no expandir el evangelio. Hermano, es un mandato de Dios. Dice Mateo en la gran comisión, Mateo 28, dice, id pues, predicar este evangelio a toda criatura. Los que creyeren y fueren bautizados serán salvos, mas los que no creyeren ya son condenados. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro deseo es sembrar la semilla. Ya Dios la sembró en nosotros. Y nosotros entonces sembrarla en alguien más, en alguien más, en alguien más, para que el reino de los cielos se haga grande, crezca, crezca, crezca. Nosotros somos los sembradores. El reino de los cielos, hermanos, son las buenas nuevas. El campo son aquellas vidas que no tienen a Jesucristo como su Salvador personal. Y podemos ir predicando, dice, id y predicad este evangelio, inyectándole a aquellos que nosotros sembramos y los instruimos, los discipulamos, los guiamos a tener fe, a creer en Jesucristo, a vivir en la fe del Hijo de Dios. Acá dice que la parábola de la semilla de mostaza es que, mi hermano, no se queda en semilla, ya lo dije, no se queda en grano, se crece. ¿Y sabe por qué? Porque cuando llega a ser un árbol bien grande, dice que las aves vienen a él. Hermano, el reino de los cielos es gente trayendo. Usted y yo somos árboles. Así dice el salmista en el Salmo 1. Somos como árboles plantados junto a corrientes. Damos fruto. Nuestra sombra cobija a los demás. La gente se alimenta de lo que usted y yo predicamos o enseñamos. Sabe, hermanos, el reino de los cielos es grande, es extenso. Pero comienza con una pequeña semilla. Comienza con una decisión que se debe de hacer. Comienza con aquel querer de predicar el evangelio. Comienza con aquellas cosas que están entre nosotros y que decimos, es imposible, esta gente no se va a convertir. Es imposible, esta familia mía es religiosa, 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 pero no es nacida de nuevo. Porque déjeme decirle que religión no es lo mismo que convicción. Religión no es lo mismo, hermano, que una vida religiosa llena de ritos, llena de tradiciones, llena de costumbres, llena de religión. No, no, no. Mire, lo que hay en Cristo es una nueva vida. Cuando Nicodemo vino a Cristo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, mire, vino a Jesús de noche y empezó a preguntarle a Jesús qué podía hacer el maestro de la ley. Imagínese, el maestro que había practicado toda su vida la ley, viene a Cristo de noche porque encuentra que en Jesucristo puede encontrar la salvación de su alma. Jesús y Nicodemo. Y Jesús le presenta el plan de salvación y el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, el gran maestro de la ley, le pregunta, ¿y qué es eso de nacer de nuevo? Quiere decir que me voy a meter en el vientre de mi madre y voy a volver a nacer. Estaba hablando materialmente, físicamente. Y Jesús le dijo, no es eso. No has entendido lo que yo te quiero explicar. El reino de los cielos no es eso. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando nacemos del agua y del espíritu, cuando creemos y somos bautizados, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y hace morada en nuestro corazón. No puede entrar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que os dije que es necesario de nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes
de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y todavía Nicodemo no entendía esta situación, porque las cosas espirituales las revela el Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto?, dijo Nicodemo. Dios mío, el que enseñaba la ley, el que era maestro de la ley, no entendía. ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos es espiritual. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es que, hermano, el reino de Dios se ha revelado en nuestros corazones. Jesús en una oportunidad, Mateo 11:25, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo, que no escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a nosotros los pequeños, porque así te agradó a ti, Padre. El reino de los cielos se ha sido revelado a nuestras vidas, hermanos, como algo, el reino de Dios que habita. Cristo fue revelado en nuestros corazones. Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire todo lo que tuvo que decirle Jesús a Nicodemo, para que entendiera que esta semilla de mostaza estaba siendo implantada en el corazón de él en ese momento. Y tendría que crecer y llegar a ser como ese árbol frondoso, porque de semilla se llega a árbol frondoso, hermano. No nos quedemos en grano de mostaza, no nos quedemos en semilla. Miren, si cuando hablamos de la fe, hay gente que dice, bueno, yo tengo fe como el grano de mostaza, así dice la Biblia. O sea que su fe se quedó en grano, se quedó en semilla. No. Dios desea que crezcamos. Si es en fe, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios, que el que no tiene fe, dice Hebreos, capítulo 11, verso 6. Si es en asunto del reino celestial, predicarlo a todo aquel que el Señor nos permita que nos escuchen. Hermano, debemos de predicar a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo. El mensaje de estos tiempos ya no es cristocéntrico. Ya es, hermano, que usted prosperidad, ya es cantar, ya es que Dios le resuelve sus dificultades, ya es que usted puede caminar sobre brasas y no quemar. Mire, ya no es cristocéntrico. Y aquí la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, la cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol. Todos los que creemos en Jesucristo somos hechos árboles. Árboles donde se vengan a refugiar aquellos que en necesidad busquen fruto. ¿Qué hace un árbol? Da fruto. ¿Qué hace el fruto? Alimenta, satisface. Eso es lo que nos manda Dios. Somos parte de este reino celestial, hermano. Y aunque hayamos sido pequeñitos, Job dijo unas palabras. En Job 5:8 dijo, mire, lo vamos a buscar, porque a veces, ¿verdad?, se nos olvida cómo va el texto. Dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, ciertamente se hará justicia. Y si tu principio ha sido pequeño, tu postrero estado será muy grande. Quiere decir, hermanos, que nosotros comenzamos, mire, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres recto y limpio, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande.
Podemos comenzar como el granito de mostaza. Podemos comenzar como la semilla que se siembra. Alguien sembró en nosotros, hermano. Alguien sembró la fe en nosotros. Alguien nos habló de Jesucristo. Alguien nos presentó el mensaje de salvación. ¿Qué debemos de hacer ahora nosotros con ese mensaje? ¿Esconderlo? ¿Quedarnos con él? ¿No predicarlo? ¿No enseñarlo? No, no, no. Si acá dice que si es como el grano de mostaza, como la semilla, pero que podemos crecer en gracia, crecer en conocimiento de la palabra. Yo no estoy hablando de crecimiento ostentoso y que lo podamos proclamar. No, estoy hablando de nuestra vida espiritual. Mire, uno de los mandamientos que Dios le dio a Adán y Eva cuando los creó fue crecer, multiplicaos y fructificaos. Algunos solo nos hemos multiplicado, pero no hemos fructificado. Y el fruto del Espíritu debe de estar en nosotros. Debemos de llegar a ser árboles. Fuimos plantitas pequeñas, como ese grano, hermanos, en el reino de los cielos. Vamos creciendo poquito, a poquito, hasta que llegamos a ser árboles frondosos. ¿Sabe? Somos como árboles, ya lo dije, plantados junto a corrientes de agua. Damos nuestro fruto a su tiempo. No somos árboles estériles. Comenzamos en el reino de Dios, predicamos su palabra. Eso es lo que Dios nos manda a hacer, a predicar. Dice que a ser discípulos a las naciones. Así que, hermanos, el reino de Dios se proclama, se predica, se vive. No es asunto de que estamos encerrados entre cuatro paredes cantando y adorando a Dios. Eso es lindo, es liturgia, es lindo, porque lo hacemos. Pero ¿sabe una cosa? Cuando salimos de esas cuatro paredes, cuando hacemos obra social, cuando miramos la necesidad de la comunidad, cuando vamos y predicamos en la calle, cuando le llevamos una compra a un vecino, cuando le decimos, vamos y oramos y con la Biblia lo ungimos a un enfermo, visitamos el hospital. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios se extiende, hermano. Tiene muchas cosas por cual extenderse. No nos quedemos como semillitas o como granitos. Crezcamos. Que el reino de Dios es lo que pretende. Crecer en el Señor. Dice, es decisión personal. El reino de Dios es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. Mire, es una decisión personal. Ese hombre lo toma y lo siembra. Yo decidí esta tarde. Bueno, el pastor no está. Entonces la pastora me dice, dé usted la reflexión, ¿verdad? Y tratamos de ayudar en la obra del Señor en algo. Yo dije, sí, está bien, hermana. Es para mí mucho nervio, es para mí porque estoy dando la palabra para el alma. Es un compromiso bien fuerte porque las almas son las que están recibiendo esta alma, las que saludo a aquellos que se han conectado. Dios los bendiga, Dios los guarde, sigan haciéndolo, te están alimentando, están en el reino. Y aquel que me está mirando y todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, no ha hecho decisión de tomar la semilla, sembrarla, yo en esta tarde le hago la invitación para que usted pueda abrir su corazón a este reino celestial. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. ¿Ven? Juan el Bautista predicó el reino de los cielos. Jesús predicó el reino de los cielos. Y la iglesia comenzó en el reino de los cielos y todavía continúa. ¿Por qué es el reino de los cielos? Quiere decir algo divino, algo de Dios. Jesucristo la fundó la iglesia con sus 12 apóstoles. Después estos, miren, en el aposento alto se funda la iglesia. Y continúa, y de nosotros somos fruto de ese grano que se sembró, fruto de esa semilla que empieza a germinar. Nosotros, y cuánto más si el Cristo todavía no viene, Jesucristo dice que sigue llamando y añadiendo a los que han de ser salvos. Hermanos, cuidemos esa semilla que sembramos
esa semilla que nosotros dijimos, bueno, aquí la sembraré, cuidaré esta planta, llegará a ser un árbol gigante donde muchos vengan a refugiarse, las aves, y los hagan sus nidos en las ramas. Jesús predicó sobre el reino de los cielos. Mateo en el capítulo 13 dice que son las parábolas del reino de Dios. Las parábolas, la naturaleza de este reino. Mire, comprende que se haya entrado a este mundo material para que Dios pueda hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio de Satanás. El reino de Dios es una afirmación del poder divino en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra y en los corazones y entre su pueblo. ¿Sabe? Mire, el reino de Dios se impone con poder en un mundo que está en crisis, hermano. Llena de alarma al imperio satánico diabólico que quiere gobernar los corazones de los hombres. Dios está aquí. Dios está aquí. Y Él es el más poderoso que lo que está afuera. Mire, el reino de Dios interrumpe los propósitos de los hombres malos. El programa de la gente mala interrumpe. Porque el reino de Dios llega y anuncia buenas nuevas de salvación. Entra aquí para que se puedan ver milagros y sanidades, hermano. Eso es el reino de Dios. Ese es el que predica la iglesia, el que proclaman todos los hijos de Dios, que comienzan con un granito, hermano, pero se extiende y luego vemos sanidades divinas, predicación del evangelio, convenciendo a cuantos quieren. Mire, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio. Una evidencia, mire, que se experimenta en el reino de Dios es una vida de justicia, de Cristo, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Y sobre todas las cosas, este reino celestial es ahora y será futuro. Una vida eterna con Cristo Jesús. Así es que no me diga, hermano, que usted no quiere conocer al Señor. Este reino que el Señor manifestó en la parábola del reino de Dios, las parábolas del capítulo 13. No me diga, porque en realidad esto es grande, esto es de Dios. Mire, la función nuestra en el reino de Dios tiene mucho que ver con lo que desempeñamos los creyentes. Es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar el reino de Dios y su justicia. También nos manda sobre predicarlo, ya lo dije, predicar este reino a aquellos que todavía no conocen a Dios. El reino de Dios es para los valientes, dice la Biblia, y todos los valientes lo arrebatan. Mire, es para pensar en nuestro futuro, qué habrá después de que yo termine sobre esta tierra. Es para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, el perdón de pecados, el arrepentimiento y el perdón de pecados. El reino de Dios no es para los que nunca tienen interés, hermano, y se conforman al mundo, descuidan la palabra, descuidan la oración. No, el reino de Dios es para el que tiene hambre y sed de justicia. Es para hombres como los que habla la Biblia, como el de Esteban que murió. Dice que Esteban fue mártir de la iglesia y que lo que vio fue el cielo abierto. Vio para dónde iba su alma y su espíritu. Jesucristo mismo dice que ya cuando mire los frutos de su predicación, el ladrón al lado de él, el primer fruto de la predicación, de la obra sobre esta tierra. Muchos habían sido salvos por la misericordia y por la palabra que Jesús predicaba. Eso es el reino de Dios. Hermanos, tenemos el compromiso y la responsabilidad de anunciarlo a todos aquellos que nos escuchan. Es compromiso, es un mandato de Dios. Y si empieza como un granito, bueno, yo no sé qué hablar, estoy recién convertido, mire, pero empieza como un granito, ¿sabe? Orando y buscando de la presencia de Dios, usted puede ser de bendición para su familia,
puede ser de bendición para su vecindario, puede ser de bendición para todo lo que lo rodeen. Prediquemos y anunciemos el reino de Dios y su justicia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este fue la reflexión para el alma en esta tarde. Les invitamos, ¿verdad? Hasta que nuestro pastor llegue, pues les invitamos a seguir escuchando esta palabra y que su alma se siga alimentando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.